nombre es el técnico Diego del Río. Vamos a empezar con el ensayo de corte directo. ¿Ya? El ensayo de corte directo me sirve para hallar los parámetros de resistencia del suelo. ¿Ya? Para empezar el ensayo, en primer lugar yo tengo que definir qué tipo de suelo voy a ensayar. ¿Ya? Si es un suelo cohesivo o un suelo friccionante. De acuerdo a eso, yo voy a sacar una densidad, ya sea una densidad natural, puede ser húmeda o densidad seca, pero yo necesito tener una densidad en campo. Entonces, cuando ya veo que en mi muestra identifico qué tipo de suelo es, qué tipo de muestra es, si cumple para ser también inalterado o no cumple para ser inalterado, ¿no? Tengo que estimar todo eso en campo, lo traigo al laboratorio. Si en caso es remoldeado, tengo que conocer la densidad. ¿Ya? La densidad, ¿por qué ensayos se puede determinar? Hay un sinfín de ensayos que depende del tipo de suelo, ¿no? Si es un suelo cohesivo, puede ser un ensayo de peso volumétrico. Si es un suelo que haya presencia de gravas, que no de repente no sean muy sueltos, puede ser un ensayo de cono de arena. Y así, hay varios ensayos que me permiten determinar la densidad, ¿no? de campo, que me interesa bastante en el ensayo de corte directo. Entonces, cuando viene acá la muestra, nosotros... el ensayo de peso volumétrico, ¿cómo es? El ensayo de peso volumétrico es simplemente agarrar un terrón de arcilla, darle una forma cilíndrica, ¿ya? Y para afinarlo, obviamente tengo que tener el peso húmedo, ¿no? Para afinarlo y hallar el volumen por desplazamiento, básicamente es eso, ¿no? En laboratorio. En laboratorio. Para suelos cohesivos. Claro, para suelos cohesivos. Entonces, claro que la muestra de campo al laboratorio tiene que llegar bien. No puede llegar aplastada ni nada por el estilo. El transporte es muy importante. Hay una norma para transportar las muestras del suelo. ¿Cubito de cuánto más o menos? No, como le digo, depende de un favor. Cristian, ¿puedes pasarme la probeta de peso volumétrico? Esa probeta graduada. Sí. O sea, básicamente el ensayo se hace en una probeta de un litro, ¿no? En la cual tiene este diámetro. Entonces, al final, por más que tú me traigas un bloque, acá nosotros lo vamos a tallar, le vamos a dar forma para que entre acá. Entonces, ya aquí yo estimo por desplazamiento el volumen. Como tengo el peso húmedo, ¿no? Peso entre volumen, me sale la densidad húmeda. Y aparte saco mi contenido de humedad, ya puedo tener la densidad seca, ¿ya? Pero, o sea, tú puedes traer el tamaño que tú desees, porque también depende del costo, ¿no? Del traslado. Tampoco vas a traer tremendo bloque, ¿no? Entonces, al final acá nosotros lo vamos a dar la forma para hacer el ensayo, ¿ya? Listo. Entonces, cuando nosotros ya sabemos la densidad del suelo, nosotros lo vamos a remoldear, en caso es en esa condición. Son tres, ¿cierto? Acá tenemos el formato. Ya. Entonces acá desde un inicio acá hay una parte donde dice espécimen, ¿no? Dice inalterado o remoldeado. Ya, ese es, ¿no? Desde el inicio se va a definir, ¿no? Si lo voy a hacer en condición inalterada o en condición remoldeada. Si es inalterada, entonces yo tengo que traer un bloque, ¿no? Aproximadamente de 60 centímetros, de 60 por 60, ¿no? La cual me permita tallar la cantidad suficiente de muestra, ¿ya? En caso no haya ese bloque, simplemente traen porque hay arcillas que no se prestan para traer en bloque, simplemente se trae así disgregado, no hay problema, ¿ya? Entonces luego cuando yo he terminado ya he determinado mi densidad, en la cual yo voy a anotar acá en esta parte, donde dice densidad húmeda, ¿no? Yo necesito un tallador o un molde. Cristian, un favor, ¿puedes pasar el tallador de acá? Allá arriba. Entonces, este molde es un molde de volumen conocido, de dimensiones conocidas, ¿ya? En la cual yo lo he medido previamente con vernier, ¿ya? Entonces, yo tengo mi densidad del suelo. Por el volumen de este molde, voy a saber cuánto de muestra, cuánto de peso húmedo va a entrar en ese molde. Pero, obviamente, yo tengo que saber, ¿no? Cuál es el tamaño máximo nominal en la cual voy a ensayar. Básicamente los cortes se hacen pasante la malla número 4.
Entonces, si viene un suelo con grava, un GP o un GM, obviamente la grava lo voy a tener que retirar y voy a trabajar con la matriz nada más. ¿Ya? En caso de los suelos arcillosos, yo tengo que asegurarme que no tenga presencia de repente de gravilla, ¿no? También tengo que ver eso, ¿ya? Entonces yo cuando ya veo mi volumen, ¿no? Veo la densidad y determino mi peso, de repente los inconvenientes acá es que en campo me pueden dar una densidad muy alta, de repente 2.1, 2.2, ¿no? Y es una densidad global. ¿Por qué? Porque incluye la grava. Entonces acá nosotros tenemos que hacer la corrección. ¿Para qué? Para que la densidad sea menor, para moldearla por la pasante de la malla número 4. No puedo, si es un suelo gravoso y obviamente que te va a salir una densidad muy alta en campo, o sea, yo no voy a remoldear con esa densidad. Tengo que corregir. Para eso tengo que saber la gravedad específica de la grava. Entonces ahí recién tengo que hacer todo ese procedimiento si en caso es un suelo con presencia de grava. Si es un suelo arcilloso no hay problema, porque básicamente las densidades van a salir menor a 2, ¿no? Por experiencia. Entonces sí me permite remoldear, al menos que haya, como le digo, presencia de repente de gravas internas. Entonces de repente ahí puedo fallar, pero para eso yo tengo que prever. Disculpa, y en el caso de un Proctor, por ejemplo, que se hace la máxima densidad seca y es un suelo gravoso, la misma operación entonces, corriges esa densidad. Claro, o sea, exactamente. Bueno, básicamente nosotros no usamos el ensayo de Proctor para nosotros remoldear para corte. Entonces, pero hay en una parte del corte en la cual dice, perdón, en el Proctor en la cual tú haces corrección por grava, ¿no? El mismo procedimiento, el mismo cálculo se hace con la densidad húmeda natural, cuando te sale una densidad mayor, porque estás agarrando global. Y sí, se hace, pero obviamente se corta de la número 4 para arriba, y ahí se corrige en una densidad, sale menor. Es el mismo procedimiento, es el mismo cálculo, ¿no? Pero claro que el Proctor modificado depende si es método A, B o C, ¿no? Ahí tú solamente corriges de la 3/4 para arriba o de la 3/8 para arriba o así, ¿no? En cambio, para esto, de la número 4 para arriba, se tiene que hacer la corrección, ¿no? Porque tú vas a trabajar con la pasante nada más. ¿Qué máxima densidad te permite este molde? O sea, creo que hay límites en la densidad máxima. Miren, claro, la densidad de qué depende? Depende mucho de la humedad, ¿no? O sea, la densidad del suelo depende bastante de la humedad, porque estamos hablando de densidad húmeda. En cambio, es muy diferente a la densidad seca. La densidad seca puede ser el mismo en distintos tipos de suelo, pero a diferente humedad, la densidad húmeda varía. Entonces, eso depende del tipo de suelo. No, de repente, si es un suelo arcilloso, nunca supera de 2, hablando de densidad húmeda. Pero si es un suelo con presencia de grava o es una arena, de repente no va a superar de 1.8 gramos por sobre centímetro cúbico, ¿no? Es lo que dice la experiencia. La arcilla me dices menor a 2 en densidad seca o en densidad húmeda. Húmeda. Entonces, si esto tiene de repente 15% de humedad, 10% de humedad, obviamente la densidad seca puede ser 1.5, 1.6, ¿no? O sea, es una regla, nunca va a llegar. No, es bien difícil, es la experiencia. Es bien visto que, por ejemplo, en la carretera interoceánica había un suelo, una formación que era una arcilla, ¿Ya? era una arcilla y tenía una densidad muy alta. Pero estamos hablando de una arcilla que puede ser consolidada o sobreconsolidada. No, ahí obviamente la arcilla, cuando es una arcilla sobreconsolidada, obviamente ahí se comporta como si fuese una grava, porque es muy rígida. Estamos hablando de arcillas blandas básicamente, ¿no? De arcillas como esta consistencia. Pero obviamente si son arcillas sobreconsolidadas, la lutita esa que tenías. Claro, como estos tipos, ¿no? En la cual esto puede ser muy rígido, pero en agua se va a desmenuzar. Entonces, esos sí obviamente sí van a tener densidades altas. Pero obviamente hay que saber trabajar con ese tipo de material, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Como digo, o sea, las arcillas sobreconsolidadas van a dar una densidad alta, pero en presencia de agua, obviamente se va a desmenuzar, va a comportarse como una arcilla. La arcilla, obviamente, en su estado seco, sí va a resistir como si fuese una grava. Pero el agua es el problema. ¿Ya? Entonces, en esos casos, obviamente no vamos a usar la densidad que sale de ahí, pues una densidad alta. No va a entrar en el molde. ¿Ya? Entonces, luego, cuando ya lo tengo estimado. Haces una corrección, entiendo. Claro, acá claro, igual se tiene que hacer una corrección. Es lo mismo, porque eso se comporta como si fuera una grava. Aunque en la granulometría, si tú le haces la granulometría, eso se va a desmenuzar. Entonces hay criterios, ¿no? Y básicamente esos son de repente el detalle son de esas arcillas sobreconsolidadas, ¿no? En la cual la densidad es muy alta, ¿ya?
Entonces, de ahí que yo, cuando ya determino tengo mi densidad húmeda, mi volumen, voy a determinar mi peso húmedo. Con ese peso yo voy a remoldear en este molde, lo voy a compactar en 3 capas. Ya en este caso esto ya está remoldeado. Obviamente si el peso me sale 120 gramos, lo divido entre 3, que sale 40, entonces de 40 en 40 voy remoldeando. ¿Ya? Y obtengo este espécimen. Entonces, ya he conformado mi muestra, la siguiente etapa sería la etapa de saturación. Una consulta, supongamos que nosotros en campo saquemos una densidad húmeda de 1.8. Ya. Lo que tú remoldeas es que tiene que ser 1.8 también ahí en ese espécimen. ¿Entiendes? Exactamente. Ya, pero ¿cómo sabes que es 1.8? No, o sea, acá como te explico, nosotros recepcionamos el ensayo. Ya. Ya. El cliente es el que me dice la densidad también. Ya. Si en caso nosotros hiciéramos el estudio, obviamente ya es diferente, nosotros tenemos que estimar. O sea, y por experiencia, obviamente sabemos que 1.8, claro, ¿no? También tenemos que ver qué tipo de suelo es, qué humedad es, o sea, son muchos factores, ¿no? Entonces, básicamente acá nosotros, cuando recepcionamos, el cliente ya tiene que estimar la densidad correcta. Claro, no, mi pregunta era más, ¿cómo sabes que en tu espécimen tiene 1.8, supongamos, o 1.6 de repente? Ya, claro, o sea, tú tienes el peso húmedo. Tú con la humedad lo compactas en 3 capas, eso es lo que Claro, lo compacto. Obviamente yo tengo este peso, es conocido. El peso del molde es conocido, el peso de la muestra es conocida y el volumen del molde es conocido. Decía es peso entre volumen, básicamente. Si cumples que eso da 1.8, Pero, por ejemplo, tú lo golpeas para que se densifique ahí. ya. ¿Cuántos golpes o...? No, eso tú lo tienes que estimar de acuerdo al tipo de, o sea, de acuerdo a la densidad. Obviamente me puede tomar 3 golpes por capa, 4 golpes, eso tú lo tienes que estimar. No es que... ¿Es una fórmula o...? No, o sea, simplemente es estimar. La norma no te da ni una fórmula para remoldear esto. Es básicamente tu experiencia. No es como el Proctor que te dice, no, 25 golpes por capa, no, acá no. Acá tú tienes que ver la densidad, la humedad, todo. Entonces tú vas a estimar, a la primera capa, ¿cuánto me tomó? ¿No? 3 golpes, también depende de mi fuerza. Entonces, o sea, no hay como un pisón ni nada por el estilo. Y la norma no explica esa parte. El pisón es Erika, ese pisón para remoldear. ¿Qué tiene que ver de la densidad? ¿Más, menos? No, eso tiene que ser exacto. Entonces yo con este pisoncito yo lo remoldeo. Me pongo la primera capa y lo voy a compactar, lo voy a chancar. La cantidad de golpes y la fuerza obviamente depende del tipo de suelo y la experiencia del operador, básicamente, ¿no? ¿Ya? Al final, como le digo, que si yo he estimado un peso de 120 gramos, esos 120 gramos tienen que estar acá. No tiene que variar. Y si me falta, porque puede faltar, lo agrego un poquito, para eso yo tengo la muestra suficiente, ¿no? Y ya. Luego de haber conformado mi muestra, en el ensayo yo necesito, si se dan cuenta, 3 especímenes. Obviamente yo tengo que hacer 3 especímenes iguales, ya, igualito, tal cual, con la misma densidad. El volumen del molde, de repente, entre molde y molde puede haber una pequeña variación, ¿no? A veces no todos los moldes se fabrican del mismo volumen. Entonces, pero aún así se tiene que mantener la densidad, ¿ya? Recién el siguiente paso sería la etapa de saturación, ¿ya? La etapa de saturación de la muestra depende del tipo de suelo. A las arcillas nosotros básicamente lo saturamos 24 horas. Si fuese un suelo arenoso, un suelo que no presenta plasticidad, solamente lo saturamos en el equipo entre 5 a 10 minutos, ¿ya? Entonces, ahora para nosotros saturar, como nosotros hemos remoldeado a cada parte, ¿no? Nosotros lo colocamos en una bandeja, ¿no? Como este de aquí, colocamos el molde y lo llenamos de agua. Obviamente tiene que tener un papel filtro arriba, abajo, ahí todo un pequeño armado de él. Y lo dejamos saturando de un día para otro, los 3 especímenes, ¿ya? Ya recién cuando ya está saturado al día siguiente ya empiezo a hacer la etapa de corte, ¿ya? En la norma no especifica tampoco el tiempo de saturación de la muestra. Nosotros básicamente lo hemos establecido, ¿no? De 24 horas para arcillas y los suelos o para suelos que presenten plasticidad, y los suelos que no presentan plasticidad 5 hasta 10 minutos. ¿Por qué? Porque también, si se dan cuenta, yo no voy a poder moldear una arcilla acá, una arena, perdón, acá. La arena lo voy a tener que moldear directo en el equipo de corte. Entonces ahí lo voy a dejar entre 5 a 10 minutos.
¿Ya? Listo. Entonces, luego que ya tengo mi muestra saturada, imaginando que está saturada ya, ¿no? Viene al día siguiente, lo sacamos del agua. Entonces acá ya tengo, ¿no?, el molde de corte directo. Ya, son dos piezas en las cuales yo tengo que hacer encajar. Y esto obviamente es de acuerdo al tipo de equipo, ¿no?, de la marca, puede ser L, puede ser Humboldt, o equipos pues, de marca peruana, colombiana. Entonces ellos te van a decir cómo armar. El proveedor te tiene que enseñar cómo va su molde, si va así, va así, su tipo de piedra porosa, ellos se tienen que capacitar. Entonces básicamente este es del equipo L que tenemos acá, que nos ha llegado hace 2-3 años. Entonces acá ya te dicen, ¿no?, acá hay una marca, tanto este molde como el molde de acá tienen una marca y tienen que hacer coincidir. En este caso tiene un número, un 8 y un 8, entonces tienen que ir en la misma posición. Entonces quiere decir que de esta forma va a ir armado. Luego va a ir una placa, ¿no?, que es la que va a sostener a la muestra. Y estos son piedras porosas de L. De repente nosotros estamos acostumbrados a ver otro tipo de piedras porosas. ¿Puedes pasarme piedra porosa? La normal, ¿qué dice? ¿No? Ya. Entonces de repente nosotros podemos tener este tipo de piedra porosa, o también puede ser este de acá. Depende de qué, depende del proveedor. Ya. Nosotros colocamos entonces dos placas abajo, ¿ya?, y colocamos papel filtro. Entonces, con estos pernos tengo que unir los moldes para que ahora sí me permite manipular sin que se caiga. Luego voy a traspasar la muestra con mucho cuidado. El filtro sí. Pásame una pesa un poco. Entonces con mucho cuidado, ¿no?, lo traspaso. Haciendo golpes sin alterar la muestra. Ya. Y luego coloco el papel filtro arriba. Siempre la muestra tiene que ir un papel filtro abajo y un papel filtro arriba, en la parte superior. Y después del papel filtro siempre, ¿no?, su piedra porosa, tanto abajo como en la parte superior. Y recién lo voy. Y coloco esta sobrecarga. Entonces ya tengo listo mi primer espécimen, lo voy a llevar al equipo. Entonces este es el equipo de corte directo que nosotros tenemos. Es un equipo digital, ¿ya?, pero en la cual nosotros tenemos que tomar lecturas, ¿no?, porque tenemos un dial de carga, tenemos un dial de deformación normal y un dial de deformación tangencial. Esto no tiene transductores, ¿no? Si tiene transductores, obviamente igualito. Una celda de carga y las transductores de deformación serían. Pero nosotros tenemos así, para tomar lecturas, ¿no?, tanto con el anillo de carga y los diales de deformación tangencial y normal. Entonces yo, como yo sé las dimensiones del equipo, o en este caso las dimensiones del molde, obviamente yo voy a conocer el área de mi espécimen. Si obviamente este espécimen tiene 6 centímetros de lado, ¿no?, yo voy a conocer su área. Entonces lo que a mí me faltaría fijar es a qué esfuerzo normal yo voy a trabajar. ¿Ya? Lo que normalmente acá trabajamos es el primer punto a 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado, el segundo punto a 1 kilogramo por centímetro cuadrado
y el tercer punto a 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Y eso lo colocamos ahí hay una parte donde se dice el cuerpo. Donde dice carga axial, ahí básicamente lo colocamos. Pero eso depende del tipo de suelo también. Esa carga nosotros usamos sea para arcilla, sea para arena, no hay problema. Pero cuando de repente puede haber arcillas muy blandas, de repente no vamos a poder llegar hasta 2 kilogramos por centímetro cuadrado porque va a fallar acá en el equipo. Entonces el suelo se puede desparramar por los costados. Entonces ya no llegaríamos hasta 2, sino empezaríamos ya desde más antes, ¿no? De repente 0,25, de ahí seguiríamos 0,5 y de ahí a 1. Entonces, pero son pocos casos, ¿no? Debe ser una arcilla muy blanda como para que ocurra eso. ¿De qué ha pasado? Sí ha pasado. ¿Cuál es la capacidad máxima de esfuerzo normal que puede tener el equipo? Acá se puede llegar hasta 16 kilogramos por centímetro cuadrado, no hay problema. Pero para corte directo de este tamaño máximo nominal, hasta 2 es lo que, hasta 4 se puede llegar, o sea, lo que un estudio normal pide. Pero de 4 para arriba el corte no pide. Son mínimo 3 puntos. Sí. ¿Se pide un cuarto punto? Se puede hacer, pero claro, casi tiene un costo adicional. Claro. Entonces, pero sí, obviamente a más puntos, la envolvente de falla te va a salir más definida. Claro que 3 puntos es lo mínimo que necesita la red. Y entonces yo voy acá a armar, y acá tengo una manivela, en la cual, bueno, ahí que hay un brazo, todo, yo tengo que determinar, como le dije, la carga axial. Entonces, si yo sé que voy a primero ensayar con 0,5, entonces como tengo el área, voy a saber cuánto de pesas, ¿no? Cuánto de peso voy a cargar. Pero como acá tiene un brazo de palanca de relación de 1 a 10, ¿no? Si me sale 40 kilos, obviamente acá no voy a poner 40 kilos, le voy a poner 4 kilos, ¿ya? Con el brazo de palanca se disminuye la cantidad de peso, pero el esfuerzo va a seguir siendo el mismo, ¿ya? El esfuerzo normal 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ya este equipo está determinado que con 1,8 kg, ¿no? Vamos a producir un esfuerzo de 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces acá yo voy a colocar, Eric, por favor, una pesa de 500. Entonces voy a colocar 1,8 kg y lo voy a proceder a nivelar el brazo. Listo. Ya cuando está nivelado, ya recién procedo a ajustar acá este soporte. Por acá se va a transmitir la carga hacia la muestra. Luego coloco mi dial de deformación normal. Lo coloco en 0. Entonces, cuando ya tengo listo todo, todos los diales en su posición, acá tengo que asegurar también la parte de la parte inferior del molde, que es lo que se va a desplazar. Lo tengo que echar, lo tengo que llenar de agua, ¿no? Toda esta parte. La muestra acá, en este caso de arcilla, obviamente ya está previamente saturada, entonces tengo que mantener esa condición. Para eso yo lo voy a llenar con agua. Entonces, luego quito los pernos de fijación
no me debo de olvidar esto, ya que si empiezo al corte, no va a cortar a la muestra, sino lo va a cortar a los pernos. Y listo. Entonces la siguiente etapa sería la etapa de consolidación. La etapa de saturación ya se dio ya aparte, entonces de ahí seguiría en una etapa de consolidación. Si fuese una arena, obviamente yo lo moldeo directo y acá, así como está, lo voy a dejar por de 5 a 10 minutos, si el caso fuese una arena. En este caso, como ya ha estado saturado, ya de frente empiezo a consolidar. Entonces en la parte de atrás de nuestro formato hay un recuadro en la cual dice control de asentamiento al aplicar el esfuerzo normal, ¿no? Dice probeta 1, aparecen todos probeta 1, ¿no? Es probeta 1, 2 y 3, ¿no? Te menciona la carga. Entonces yo con un cronómetro, ¿no? Yo voy a registrar las lecturas de deformación normal de acuerdo acá a los tiempos, ¿no? Que dicen acá, ¿no? 8 segundos, 15 segundos, 30, así sucesivamente. Acá está hasta 60 minutos. Pero obviamente se tiene que tomar lecturas hasta que se llegue a la consolidación primaria, que básicamente o visualmente yo me voy a dar cuenta cuando el dial, ¿no? Se deje ya de deformar o tome lecturas constantes. Entonces ahí ya nosotros asumimos que ya llegó a la consolidación primaria, que me puede tomar de repente 15 minutos, me puede tomar 60 minutos o más tiempo, ¿no? Depende del esfuerzo, depende del tipo de suelo. ¿Ya? En arcilla la consolidación va a ser lenta, ¿no? Claro, básicamente en las arcillas sí puede demorar horas, hasta puede ser un día. Depende del esfuerzo. Cuando es esfuerzo pequeño, básicamente como 0,5 puede demorar horas. Pero si es como un esfuerzo de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, de repente sí requeriría, ¿no? Hasta de un día para otro que se consolide. ¿Ya? Y obviamente acá tú tienes que seguir tomando lecturas. Listo, cronómetro. Entonces, ahorita está todo colocado, pero el esfuerzo todavía no se hace efectivo porque acá la manivela está haciendo tope al brazo. ¿Hay alguna pregunta? No, claro, ¿no? En arcilla también igual 1 hora siempre. Claro, o sea, bueno, como digo, en arcillas, acá me dice 1 hora. Pero como les digo, es hasta que se mantenga constante la lectura. Obviamente al inicio se va a formar muy rápido, de ahí poco a poco se va a ir disminuyendo. La cuestión es que yo llegue a un punto en el cual las deformaciones deben ya de ser constantes, ¿no? Si tomo 30 divisiones, a la siguiente ya debe ser 31, 32, no puede variar demasiado. Entonces así yo asumo que ya llegó a la consolidación primaria. ¿Ya? Ahora, si en caso de que fuese arenas, en las arenas, obviamente igualito yo voy a hacer la carga efectiva, ¿no? Lo voy a soltar todo, pero no se le llama consolidación a ese proceso, ¿no? Se le llama simplemente asentamiento. Entonces las arenas, ¿no? Van a sufrir un asentamiento con lo que se le llama instantáneo. Entonces eso toma entre 5 también a 10 minutos, es muy rápido. ¿Por qué? Por la permeabilidad del suelo. Las arenas, obviamente al momento de aplicar el esfuerzo, van a disipar la presión de poros y al toque simplemente se va a sentar. Y te vas a dar cuenta, ¿no? Esto se va a hacer constante en 15 minutos máximo. De repente 20 minutos más, tampoco, ¿no? Entonces, claro, depende del tipo de arena, si es muy grueso, muy fino, ¿ya? Pero es más rápido. En las arcillas es el problema. Entonces, ahora sí, vamos a ser efectivos. Y bueno, voy a editar unas lecturas más o menos para que ustedes vean el procedimiento. Entonces, yo voy a soltar el brazo. Y cuando esté en el aire, ahí recién yo voy a empezar la cuenta. Por ejemplo, la primera lectura sería 51 divisiones a 8 segundos. A 15 segundos sería 55. La tercera lectura sería 61 y así sucesivamente. Entonces yo voy a tomar lecturas de este dial, pero tengo que saber también, que es muy importante, la precisión del dial.
Los diales tienen diferentes precisiones, puede estar en pulgadas, puede estar en milímetros. Entonces acá siempre pequeñito dice adentro, ¿no?, la precisión del dial. En este caso acá dice 0,002 milímetros. Entonces yo me voy a dar cuenta, tengo que contar las divisiones, ¿no? Voy a contar todas las divisiones y eso se va a multiplicar por la precisión del dial. Acá con las lecturas que yo estoy tomando son en divisiones nada más. 20 divisiones, 60 divisiones. Al final, para yo procesar esto, obviamente las divisiones se van a multiplicar por la precisión del dial, que en este caso es 0,002 milímetros. Es una precisión fuerte, ¿no? Es bien sencillo. Entonces así yo tengo que ir tomando lecturas con mi cronómetro, ¿no?, hasta, como le digo, se haga la lectura constante, pero siguiendo estos tiempos. Si se dan cuenta, los tiempos se van duplicando. 15 minutos, de 1, 2, 4, 8, 15, 30 y 60, y de ahí sería las 2 horas, de ahí a las 4 y se duplican los tiempos. ¿Ya? Luego, imaginando que ya hemos llegado a la consolidación primaria, que ya las lecturas son constantes, seguiría la siguiente etapa, que sería la etapa de corte. Entonces, en la etapa de corte, en la etapa de consolidación es importante, ¿por qué? Porque yo voy a establecer mi velocidad de corte. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Básicamente para yo calcular mi velocidad de corte, en caso de arcillas. En caso de arenas, la velocidad es única, básicamente, que es 0,5 milímetros por minuto. ¿Qué se basa eso? Bueno, la norma te dice que el tiempo de falla, ¿no?, debe de ser 10 minutos. Menos de 10 minutos tampoco no es factible. Entonces la norma te dice 10 minutos, entonces con 0,5 es como que llegas hasta 15 minutos una corrida, y como estás cumpliendo con la norma, ¿no? O sea, lo más rápido que tú puedes hacer es que a 10 minutos termine una corrida. Si fuese el caso, una arena limpia, una arena que no tenga plasticidad, con 5%, menos de 5% de finos, ¿ya? Ahora, en caso de que de repente puede ser más fino, pues obviamente vamos disminuyendo la velocidad, pero de 0,5 milímetros por minuto no supera eso, ¿ya? Más rápido de eso no se puede hacer. En caso de arcillas, yo tengo que hacer varias gráficas para yo calcular mi velocidad de corte. Entonces puedo hacer ahí varias gráficas de Casagrande, de Taylor, en la cual me sirven para graficar deformación versus logaritmo del tiempo, hay varias gráficas que seguramente les van a enseñar. Salen de estas lecturas. Entonces, si se dan cuenta, obviamente, como las lecturas son diferentes, ¿no?, porque son diferentes cargas, para cada punto va a tener distinta velocidad de corte, ¿ya? La velocidad de corte en arcillas no es única, varía de acuerdo al tipo de esfuerzo. Entonces, básicamente va a ir de mayor a menor. A más esfuerzo va a ser la velocidad más lenta, ¿ya? ¿Y por qué es importante la velocidad de corte? ¿Por qué es importante hacerlo lento? Porque el ensayo se llama corte directo bajo condiciones consolidadas y drenadas, o sea, un CD. Entonces, para que se produzca esa condición, ¿no?, de consolidadas y drenadas, el ensayo se debe de hacer lo más lento posible, ¿ya? Para que así te den parámetros reales, ¿no?, parámetros efectivos. ¿Sí? Entonces, yo acá como es una etapa, algo práctico nada más, yo lo voy a correr rápido para que ustedes vean el plano de falla del corte directo, ¿no? Entonces la siguiente etapa solamente sería tomar lecturas, ¿no? De acuerdo, acá si te dan cuenta hay un dial de deformación tangencial, para rellenar hay dial de carga, hay dial de deformación normal o deformación normal. Entonces en la deformación normal, acá, ¿no?, donde dice dial de carga 0, al costadito hay un espacio para rellenar de deformación normal. ¿Qué lectura va ahí? Es la última lectura de consolidación. Si llegó hasta 60, obviamente voy a anotar atrás 60 y acá también voy a anotar 60 divisiones. Es mi última lectura de consolidación, ¿ya?, para empezar el corte. A partir de ahí ya voy a tomar las lecturas de acuerdo, ¿no?, a lo que me dice acá, deformación tangencial. Y esto está basado, también dice, ¿no?, deformación horizontal. O sea, esta deformación tangencial está obviamente ya en el formato, ya está establecido para normar lecturas a estas deformaciones en porcentaje, 0,1, 0,2, 0,5 y así sucesivamente. Esto está normalizado. Así se debe de tomar las lecturas, en esa separación de porcentaje. Ya vamos a... Ese 12,006 milímetros
¿En donde? Deformación tangencial. Ya, esos son divisiones. Mi dial de deformación está en ¿qué? En divisiones. Yo solamente voy a tomar, ¿no? Voy a guiarme en divisiones. Ya cuando yo lo pase a los Exceles, obviamente ya tiene que estar programado ¿no? Con todas las unidades. Pero acá básicamente, ¿no? El que opera, ¿no? Toma lectura en divisiones. Acá yo no veo todavía el esfuerzo, la fuerza. No, lo único que puedo ver pues es la pesa, ¿no? Pero lo demás no. Lo demás todo lo tomo en divisiones. Ya cuando esto se procesa, ahí obviamente como ya se tienen los datos de cada dial, obviamente ya se calcula automático, ¿no? Entonces, para hacer la corrida, entonces programa una velocidad para que haga contacto, ¿ya? Cuando empieza a moverse el dial, quiere decir que ya el dial de carga, quiere decir que ya se ha hecho contacto. Entonces, ¿este dial de deformación tangencial se puede mover? Sí, pero no me interesa. Lo que me interesa ahorita, para que haga contacto, es, ¿no? Que se mueva el dial de carga. Si empieza a registrar lectura, quiere decir que ya ha hecho contacto la muestra, todo el sistema. Ni bien haga contacto, ni bien se mueva, se pone stop. Ahora, ¿qué velocidad le estás aplicando? No, es un 0,5 para cada contacto. No se contacte, está demorando mucho. Ya está, ya se desplazó. Entonces, de lo que estaba en 0, ya se empezó a mover a una división. Entonces, quiere decir que ya ha hecho contacto. Pero he puesto una velocidad de 0,5 solamente para que esto avance y haga contacto ya el dial de carga con la muestra. A partir de ahí ya yo programo mi velocidad, ¿no? Imaginando que puede ser, no sé, 0.25. Es una velocidad más lenta, es lo que de repente si me salió 0.25, ¿no? Al momento de hallar mi velocidad, entonces lo programo acá y lo coloco en RAM. Ah, ya, pero antes de colocar en RAM, mi dial de deformación tangencial tengo que colocarlo en 0. Y el dial de deformación normal, obviamente esto sigue asentándose. Voy a seguir tomando lecturas, ¿ya? Entonces esto lo coloco en 0 y simplemente entonces 0.25 es una velocidad lenta, esto se va a ir desplazando de forma lenta. Cuando llegue a 6 divisiones, en este caso, no voy a tomar mi primera lectura. Y así cuando llegue a 12 divisiones voy a tomar mi segunda lectura y sucesivamente. Y acá ya se está desplazando, acá también. Si se dan cuenta ya va a llegar a 6 divisiones. ¿Ya? Y cuando llegue a 6 divisiones, justo voy a tomar lectura de dial de carga, que en este caso sería 3 divisiones. Dial de carga coloco 3. Y voy a tomar mi lectura del dial de deformación normal. En este caso es 60, ¿cuánto le digo? 61, ¿no? 64. Entonces, y así, llega a 12. 4 dial de carga y se mantiene en 64. Entonces, así yo voy tomando lecturas, ¿no? Guiándome del dial de deformación tangencial. Siempre guía, esta es como que la guía para poder tomar las lecturas del dial del anillo de carga y del dial de deformación normal. La siguiente lectura sería 5, que queda 64. Entonces así yo voy tomando lecturas, ya, hasta que termine todo el ensayo, todo el espécimen. Ahorita lo que voy a hacer va a ser acelerar la velocidad, porque quiero que vean el plano de fallo.
Datos del tiempo no tomas, no es necesario. No, no es necesario, porque esto es digital. O sea, esto ya te programas la velocidad. Un tiempo acá no tiene utilidad. El tiempo se toma básicamente acá, en la consolidación. Ahí sí se tiene que saber el tiempo. Entonces voy a aumentar la velocidad para hacerlo más. Entonces, ahorita solamente, como es un ensayo explicativo, no voy a hacer toda la corrida, pero básicamente, como les dije, se toma esas lecturas hasta que se termine, ¿no? Se complete todo el formato, que es al 12% de deformación tangencial. Y cuando termine de tomarse lecturas, la muestra, ¿no? Se van a ver el plano de fallo, y eso es lo más importante de todo. Toda la precisión de los diales son 0.001, ¿no? No, acá por ejemplo acá es 0.01 milímetros. Acá por ejemplo, si te das cuenta, es 0.02. Y la presión también igual. No, son diferentes. La presión Ese dato se anota acá también para hacer los cálculos. No, eso ya lo tienes que tener en tu Excel. Porque esto es constante. Constante. O sea, no, claro, pero ese dato se tiene que tener, imagino, del día la precisión. Claro, cuando obviamente tú compras que haga la precisión. Claro, sí se tiene que saber. Pero como le digo, o sea, no es que yo anote la precisión, eso ya obviamente desde que llegó el equipo se armó todo y se calibró todos los diales, ya se cuenta con ese dato ya. Entonces eso ya se implementa en el mismo Excel. ¿Sabe? Entonces eso no, básicamente no cambia. Claro que se puede cambiar de acuerdo a la calibración, porque cada cierto tiempo se tiene que calibrar, anualmente por lo menos. Entonces, pero de ahí ya es algo constante. ¿Estaría alguna pregunta? ¿Una duda? Se termina de hacer el corte. Mencionaste acá que se está haciendo consolidado drenado. ¿También se hace consolidado no drenado? No, en corte directo. Porque los equipos de corte directo, como estos de acá, son solamente para hacer esa condición. En otros países hacen así, ¿no? Consolidado no drenado, tipo un triaxial, ¿no? CU, corte directo CU o corte directo, ¿no? Corte directo consolidado no drenado o corte directo no consolidado no drenado. Pero los equipos de corte allá son instrumentados. Tienen para tomar diferentes medidas. Entonces, no solamente estos diales, tienen traductores de presión de poro, o sea, tienen varias cosas para saturar. Acá, yo les dije, ¿no? Que se satura 24 horas, pero por más que yo le deje en agua 24 horas, no me asegura que la muestra esté en un grado de saturación del 100% o del 95% que me pide la norma como mínimo, ¿no? Del 95 para arriba. No lo puedo calcular. Claro. Yo lo dejo en agua 24 horas y asumo que está saturado, pero no puedo calcular, no hay una forma para calcular de forma directa, ni indirecta tampoco. Entonces, acá asumimos. Entonces, esa es la limitación del corte directo con respecto al triaxial, por eso el ensayo triaxial se dice que es más completo. ¿Ya? Pero en este caso no, solamente es consolidado, drenado, nada más. Por diferencia de pesos, por ejemplo, yo lo estoy saturando, o sea, claro, ahí y después lo vuelvo a pesar, claro. Voy a obtener cuando haces eso, obtengo un contenido de humedad final, ¿no? O sea, una humedad, ¿no? Claro, yo lo mojo a cuánto de agua aumentado, pero eso es contenido de humedad, no es grado de saturación, que es muy diferente. ¿Está relacionado? Sí, ¿no? Porque un suelo a mayor contenido de humedad, claro, va a tener un grado de saturación mayor. Pero con el contenido de humedad yo no calculo grado de saturación. Y no me importa que tenga 50% de humedad, 40%. O sea, al fin y al cabo lo que me importa es cuánto de grado de saturación tiene. Pero eso no lo puedo calcular con un contenido de humedad. Ya, entonces se terminó la corrida. Obviamente todo mi formato está rellenado. Solamente esto es por efectos prácticos, lo estoy acelerando por el tiempo. Entonces, el siguiente paso sería desarmar. Erika, tráeme la banquita chiquita. Coloca stop.
y se saca el agua. Ahora, mientras va saliendo el agua, vamos sacando el agua. Las lecturas de deformación normal, obviamente siempre a mayor esfuerzo normal, va a aumentar obviamente la lectura de deformación normal. Entonces ahí anotamos como primer valor 60, ¿cierto? Obviamente para el siguiente espécimen puede ser mayor, no que va a ser mayor, mejor dicho, puede ser 80, 90, 100, depende del tipo de suelo. Y para el siguiente espécimen va a seguir aumentando. Si de repente para el siguiente espécimen de lo que al inicio era 60, de repente para el siguiente espécimen me sale 40 de deformación, 40 divisiones, tengo que volver a repetir el ensayo, algo estoy haciendo mal. ¿Ya? Pero las deformaciones normales siempre van de menor a mayor. O sea, menor carga, menor valor. Aumento la carga, el valor va a aumentar y sucesivamente. Pero no puede ser de repente que si aumento la carga, la deformación normal me salga menor que antes, está mal algo ahí en tu procedimiento. Ahora, las deformaciones normales, las lecturas de deformación normal pueden aumentar como que pueden disminuir, no hay problema, depende del tipo de suelo también, hasta pueden salir negativos, también no hay problema. ¿Ya? Listo. Entonces retiro con mucho cuidado los diales, bueno, básicamente el dial de deformación normal, y retiro la carga. Ya está. Desajusto acá y retiro mi muestra. Vamos a sacar la mesa. Entonces yo desmoldo y esta muestra lo voy a pesar para saber el contenido de humedad al final del ensayo. Erika, un favor, no lo voy a pesar, tráeme una muestra de triaxial que está arriba. Entonces, si se dan cuenta, esto se vuelve a pesar, ¿ya? Se pesa, se toma el peso húmedo final, acá en el formato está, ¿no? Masa húmeda al final del ensayo. Eso lo peso en una balanza. No es nada del otro mundo, déjale. Si se dan cuenta, ¿no? El ensayo de corte directo, su limitación es que es un ensayo en la cual nosotros definimos la falla, que es una falla plana. Si se dan cuenta acá, una variante. ¿Ya? No es como un ensayo triaxial en la cual el suelo falla, ¿no? Por su lado más débil. Nosotros acá inducimos la falla. Nosotros decimos que el corte falla de esta forma. En un triaxial no. En un triaxial falla de acuerdo al tipo de suelo, de acuerdo a un montón de factores, pero es lo más real. En cambio, un corte directo de cierta forma no es tan real que digamos. Pero eso no quiere decir que no sirve. Sí sirve el ensayo. Y sirve para, ¿cómo se llama? Para proyectos de repente no tan proyectos normales, pequeños, pero sí tiene utilidad. Y tiene utilidad bastante porque me da parámetros, ¿no?, efectivos. Por eso se llama consolidado y drenado. Entonces, en la diferencia de un triaxial se ve que su costo es mucho mayor. Entonces, es simplemente pues, saber cómo usar los ensayos, ¿no? Tú tienes que saber, obviamente para eso tú tienes que saber el fundamento del ensayo y de acuerdo a eso tú sabes en qué momento aplicar un corte directo, en qué momento tú vas a aplicar un ensayo triaxial, ¿ya? Entonces, ¿para qué utilidad lo requieres? Si se dan cuenta, el corte directo solamente me va a dar, ¿no?, el ángulo de fricción y cohesión, nada más, pero un ensayo triaxial me da otros datos más, resultados más complejos, y eso ya lo vamos a ver el día jueves, ¿no? Los que puedan venir, ¿no? Vamos a hacer un ensayo triaxial, en este caso que sería el U, que es el ensayo triaxial más rápido, no consolidado, no drenado, pero igual vamos a hablar un poquito del CU y del CD, ¿no? Pero más que todo el corte directo es básicamente esto. Y así vas a tener los tres especímenes y nada, ya el resto simplemente ya es
graficar y interpretar, que ya es campo de dudas. Si nosotros seguimos haciendo deformación tangencial a la muestra, va a seguir desplazándose. ¿Cómo Sí. saber cuándo lo saca? ¿Con el 10% de deformación o...? Para nosotros, para nuestra norma es hasta el 12% de deformación. O sea, 12% de deformación es cuando llega a 720 divisiones. Entonces, cuando llegamos acá, ponemos stop. Significa que ya hemos llegado al 12% de deformación. ¿Te puedo pedir al 20% lo que se puede hacer también? No, porque el equipo tiene sus limitaciones. O sea, a ver, cuando tú haces al 15% o de repente quieres pasar el máximo de lo que te pide la norma, lo podrías hacer. ¿Por qué? Porque este equipo te permite, inclusive, si tú de repente llegas a un límite, simplemente lo cambias y lo volteas y sigues haciendo el corte, ¿no? Y han hecho una investigación así, una tesis ahí, en la cual simplemente se llaman corte por etapas. Terminan la corrida, llegan hasta el 12%, lo sacan, lo voltean, ¿no? Y siguen con la corrida y siguen tomando las lecturas. Pero, o sea, al fin y al cabo acá no tiene mucha utilización seguir hasta más. Claro, la resistencia va a aumentar, puede seguir aumentando, puede ser constante, pero al final, o sea, lo que nosotros vamos a la parte más crítica. De repente si seguimos más puede que aumente, pero no me sirve seguir diseñando pues con mayor resistencia. Entonces, o puede tener un comportamiento residual también, ¿no? Si yo de repente quiero saber los ángulos residuales, también los parámetros residuales podría continuar, pero como le digo, depende del tipo de estudio. Para Claro. cimentación no requiero esos valores. Exacto. De repente para una estabilidad de taludes, qué sé yo. Pero aún así, básicamente, para yo ver eso del ángulo residual, parámetros residuales, o sea, depende del tipo de suelo, que básicamente se ven arenas, ¿no? Que en la cual tiene un comportamiento pico, de ahí baja, ¿no? Y de ahí se mantiene constante, ¿no? En la cual en la parte ya, después de que llega el pico, tiene un comportamiento constante, ahí se ve el residual, ¿no? Pero eso, hasta el 12% se ve todo eso. O sea, más no requiero. Porque las arenas, cuando son densas, fallan a 2%, 1%, nomás llegan a su límite máximo, de ahí caen y de ahí simplemente siguen constantes las lecturas. Entonces, o sea, con eso es suficiente para calcular de repente parámetros residuales, que se podría decir que es el único objetivo, continuar a más, ¿no? Pero de ahí no tiene efectos prácticos, la verdad. Y solamente se llega hasta 12%, en Colombia llegan a 10% nada más. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Si no, para terminar, ustedes. ¿Qué todo? Gracias.